Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti también, Yolanda. Un gusto también poder conversar contigo, saludarte y llegar pues a toda tu audiencia, que veo que es muy numerosa y siempre está atenta a todas tus transmisiones. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, antes de iniciar hablando de los ovnis, de experiencias paranormales y todo eso, me encantaría para la gente que no te conoce que nos dijeras cómo fue que iniciaste, cómo que se despertó esa curiosidad o interés por el fenómeno ovni y estas experiencias paranormales. Bueno, sí, yo creo que gran parte del tema es porque mi mamá radicó muchos años en Cusco, en estos ambientes andinos, misteriosos, y bueno, de ahí es mi papá, ahí se conocieron. Yo nací por cuestiones de la vida en otra ciudad, en Arequipa, una ciudad que está llena de volcanes, pero siempre fascinado por el Cusco. Desde muy niño iba a las chincanas, a estos túneles, ¿no? De los incas, recorría la ciudad y mi mamá me hacía escuchar y ver, y en aquel momento, en los años 80 más o menos, hubo un boom del tema ovni por algunos programas de radio a nivel nacional que había en el Perú, habían conferencias también de contactados. Más adelante también escuché como no a Sixto Paz y tantas historias, ¿no? Luego por el caso Roswell, creo que me tocó analizar ese caso muy jovencito, y ya pues en el colegio, en la universidad, tenía había una tendencia a coleccionar revistas, a ver documentales, incluso en esa época no existía, por decirte, existía el Betamax como mucho, o el VHS, entonces a veces daban algo en la televisión y yo muy pequeño lo escribía, ¿no? Y ya cuando ingresé a la universidad, terminé periodismo en el último año, hice como se podría decir un programa como practicante o algo así en una radio muy importante aquí de mi ciudad, de la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, y el director del programa, pues le gustó mucho el contenido y el director de la radio, digo, del medio de comunicación, le gustó y dijo, bueno, como lo han hecho también, porque lo hice con un compañero más, éramos dos, van a pasar a televisión. Entonces, toda la televisión va para que puedan ustedes desarrollar su programa periodístico de ovnis, ¿no? Y en el primer programa prácticamente nos llegó un video muy interesante que fue captado por periodistas de la ciudad. Tuvimos oportunidad de analizarlo junto a personal de la NASA, ¿no? Porque en Arequipa hay existe una de las pocas oficinas laboratorios de la NASA en el mundo. ¿Por qué fue elegida Arequipa? Por la altura, por ciertas condiciones para poner ahí un laboratorio, y tenían un telescopio gigante con el que captaron el paso del cometa Halley, ¿no? Y entonces el personal de la NASA investigó con nosotros este caso OVNI y otros más. Y bueno, ya de esto, te digo, han pasado casi 20 años más o menos, ¿no? Del primer programa hasta el día de hoy. Y bueno, así surgió mi fascinación por el tema ovni, hasta que en algún punto decidí ya no dedicarme al periodismo convencional, porque yo hacía, como entenderás, hacía política, hacía periodismo de deportes no tanto, policiales, de todo un poco, ¿no? Pero ya hubo un momento en que dije, no, lo mío es esto, y ya a partir del 2010 más o menos, ya casi al 100% me dedico solo a investigar el fenómeno ovni y paranormal, y se podría decir arqueológico y turístico, ¿no? Se fue el sonido. Ok, y cómo te iniciaste también en todo esto de las experiencias extranormales, paranormales, que empezaste tienes muchísimos videos donde, wow, es impresionante todo lo que han visto ustedes. No, igual, cuando era muy pequeño, siempre me vi fascinado hay una filosofía que es la doctrina espírita de Allan Kardec, o de Allan Kardec, ¿no? Que él es un francés, pero que pegó mucho esta doctrina en Brasil. Casi en Brasil se puede decir que hay millones de seguidores de esta filosofía, más que una religión, porque ellos son, dentro de todo, son cristianos, pero más es una filosofía de vida, ¿no? De solidaridad, de servicio, pero estudian mucho el fenómeno paranormal, fantasmal. Y bueno, ahí conocí un gran amigo que se llama Luis Ju Rivas. Él es el Ok. director de Luis Ju Rivas, así se llama. Él es director
de la revista Espírita, ¿no? Era director y siempre decía que iba a traer espíritas de Brasil, ¿no? Ya sabemos que vivía Chico Javier, Divaldo Franco, que son los mediums más importantes hoy en día. Bueno, Chico falleció ya en el 2012, me parece, Sí, pero, así hace tiempo, sí. pero fue el medium más importante del mundo, ¿no? Prácticamente yo lo entiendo así, ¿no? Como una especie de hombre santo en la tierra, ¿no? Como los santos que hemos oído hablar tanto en la Biblia, que hacían cosas misteriosas, pero creo que al día de hoy ya se entiende un poco más de que estas personas no es que eran superdotados o sobrenaturales, sino que explotan las facultades psíquicas de la mente de otra forma, ¿no? Y ya la ciencia incluso está demostrando que esas fronteras se están pues difuminando entre lo inexplicable y, por ejemplo, el mundo de la ciencia, o sea, entre los fantasmas y la ciencia, ya prácticamente hay una barrera que, gracias a la sensibilidad de las cámaras, a las nuevas teorías que hay, pues está demostrando que la conciencia, el alma, el espíritu supervive al cuerpo, que existe una zona, como dice el doctor Jacobo Greenberg, pues, o como dice Robert Monroe, ¿no? Una sola intercomarcal, la cuarta dimensión, el plano astral, pues ya se está demostrando que existe, ¿no? Y bueno, yo me vi afectado a todas estas teorías cuando era muy pequeño, estaba en el colegio, escuchaba mucho estos programas y entonces empecé a hacer mis propias investigaciones. Creo que, es más, mi primer trabajo como periodista fue cubrir la vida y obra, ¿no? De un santo popular del cementerio de donde yo radico, el cementerio de Arequipa, que es un cementerio, uno de los más grandes de Sudamérica, ¿no? Es enorme, enorme este cementerio, también es centenario, es de más incluso, ¿no? Es de 1833. No, sí, pues más o menos, ¿no? Ya, no, ya va a tener 200 años en breve. Y bueno, ahí hay un santo popular que hacía milagros. Entonces yo recuerdo que hice mi nota, él tenía en la tumba varias velas y con un cigarrillo yo prendí una de estas velas, ¿no? De una forma, se podría decir, producto de la juventud, no tenía más allá de 20 años, entonces Claro. desafiante, incrédulo tal vez, ¿no? Fue mi primer trabajo y recuerdo que a partir de eso empezaron a suceder cosas tremendamente horribles en mi casa, en mi vida. Me perseguía como una especie de fantasma, una especie de bruja, no sé, algo raro que Wow. vino, me lo traje del cementerio y me atormentó mucho. Entonces, cuando consulté con un amigo que era mayor, un amigo que es un sabio para mí, y que conocía estas materias, él me dijo que lo mejor que podía hacer ahora era estudiar el fenómeno mucho, ¿no? Entonces empecé a releer muchas cosas y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, los fenómenos desaparecieron, pero como investigué tanto, fui encontrando otros casos paranormales. Entonces yo nunca vi peleado el tema ovni y el tema paranormal o el tema de el estudio de fantasmas, de espíritus, pero en aquel momento, por ejemplo, no te digo que me miraban mal, ¿no? Pero sí como que los ufólogos decían, oye, pero te dedicas a cazar espíritus chocarreros y de repente los que investigan el mundo paranormal, ¿qué haces persiguiendo pues a los marcianitos verdes, ¿no? Entonces no se comprendía Sí, que exacto. claro, que ambas manifestaciones en realidad provienen de probablemente de una fuente común. Por ejemplo, ahora, para decirlo brevemente, ¿no? Hay una hipótesis de José Antonio Caravaca que le han dado en otros momentos otros grandes investigadores, ¿no? Como Jacques Vallée y tantos otros, ¿no? Que ellos hablaban, o el mismo Salvador Freixedo, de la granja humana, que en realidad hay una fuerza sobrenatural, o Carl Gustav Jung, ¿no? Que hay una fuerza sobrenatural, una fuerza, una potencia de la cual emanan pues algunas visiones, ¿no? Y pone en la misma dimensión, pone a la Virgen María, las apariciones marianas, digo, a un duende, a un espíritu o a un extraterrestre, ¿no? Todas son manifestaciones de una sola fuente, ¿no? Que sería, llamémoslo como queramos, ¿no? No sé, los arquetipos. Caravaca, por ejemplo, lo denomina la zona le denomina esto la teoría de la distorsión, la zona liminal, ¿no? De los límites entre lo real, lo físico y lo etérico. Entonces, creo que ya actualmente
ya la investigación de tanto fenómenos paranormales como ufológicos van de la mano totalmente ahora, ¿no? Pero en aquel momento que yo empecé, pues realmente era algo descabellado, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, era muy complicado en esa época. Ahora sigue siendo un poquito complicado, pero imagínate en la época de antes era todo un mito, ¿no? Un misterio todo. Entonces, Así sí, sí es. era complicado. Ahora que hablabas es Luis Jú Rivas, ¿verdad? Yo lo voy a tener ahora en mayo, él viene, ya concretamos una ¿Ves? entrevista. Claro. Él viene de Brasil, él es peruano, pero vive en Brasil, ¿no? Sí, sí, claro. Yo cuando era niño lo escuchaba en la radio. Eso también me inspiró bastante. Y él ha investigado hace poco, ha entrevistado y me ayudó a entrevistar a Sonia Rinaldi. Ella es una investigadora paranormal, hace lo que son psicoimágenes Ok, y psicovoces también. Investiga un poco esto, ¿no? Y bastante, ¿no? Hace como 30 años. Y lo que descubrió ella en concreto es que empezó a captar imágenes de espíritus, pero de pronto empezó a captar imágenes de extraterrestres. Luego ha logrado entablar una conversación con los extraterrestres, o perdón, con los espíritus, y le han comentado algo que a mí me dejó pensando, ¿no? Que los extraterrestres han llegado a contactar con los espíritus de los fallecidos. oh, wow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno muere, en realidad no es que vas a un mundo puramente energético, por decirlo así, ¿no? Como que te fundes con Dios, sino hay un intermedio en el cual todavía nosotros mantenemos en el otro plano cierta organización como la que hay en la Tierra, ¿no? Ciudades, incluso cierta, se podría decir, algo materiales todavía somos, incluso los espíritus describen, como lo dice la película de Chico Javier, nuestro hogar, todavía comen algunos espíritus, claro, algo, ¿no? Energía, todavía se visten, hay espíritus que no saben ni siquiera volar, ¿no? Aprenden a volar. Entonces, hay como escalas, ¿no? Y habrían contactado en ese plano algunos científicos, se sabe, ¿no? Que Tomás Alva Edison o Albert Einstein, pues enviaban algunas, desde el otro plano, ya ellos fallecidos, ciertas informaciones a otros científicos vivos de la Tierra para construir máquinas para poder conectarse con el otro plano, que son los famosos Vidicom o Spiricom, o lo que ahora usamos para las cacerías paranormales, que son estos los SPB, Son unas cajitas las que... cajitas Sí, psicofónicas, ¿no? sí, sí, exacto. Claro, entonces ahora usamos eso, pero lo que pocos saben es que estos aparatos fueron dictados también por científicos del otro lado. Ahora, lo loco es esto, ¿no? Que los extraterrestres habrían contactado con esos científicos del otro plano. Algo que curiosamente ya había sido explorado en una película, por ejemplo, la película de Contacto, me parece, con Judy Foster, de Carl Sagan, me parece que él es el que propone la trama un poco, donde prácticamente no llegas a enterarte o distinguir entre lo que era un espíritu y un extraterrestre, ¿no? Y algo así, ¿no? Es bastante raro. Y también algo que estaba en el mismo libro de Urantia, ¿no? Que esto ha sido canalizado, pues creo que en la década de los 50, 60, ¿no? Y ellos hablaban de, por ejemplo, los ángeles, ¿no? Que los ángeles eran como una especie de fuerzas cósmicas que se llevaban espíritus de la tierra hacia otros reinos espirituales, pero a través de ellos en sí mismos eran como un vehículo que atravesaba dimensiones y cuando estos ángeles bajaban las alas, su forma era como de un tubo de luz, ¿no? Entonces ellos dicen que a veces la gente en la Tierra puede ver algunos tubos de luz yendo por el espacio, pero que no serían ovnis, ¿no? Bueno, no dice eso, ¿no? Dice, serían vehículos transdimensionales, pero vehículos vivientes, o sea, serían ángeles, algo así, ¿no? Arcángeles o vehículos que trasladan seres o almas de dimensión en dimensión. Pero cuando tú ves esa descripción, es exactamente lo mismo que a veces vemos con respecto al fenómeno ovni, que son estos tubos en forma de cilindro, ¿no? Los famosos Sí, ovni habano, cigarro, pero que también, por ejemplo, los ovnis tienen una faceta muy cercana a los espíritus o a los fantasmas, porque a veces los radares no los detectan, pero el piloto los ve. A veces están y de pronto ya no están, se van como a un modo invisible o simplemente desaparecen de la dimensión. O incluso pueden atravesar estructuras sólidas, como el caso de los Foo Fighters, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, también el eje del mal, pues ambos
en pleno conflicto, afirmaban de que entraban unas esferas fantasmales dentro de las mismas cabinas, como que los miraban, no sé, eran como lo que Sixto Paz llama esto caneplas, ¿no? Estos como espíritus, ¿no? Entraban, miraban todo y se iban y al final es una de las primeras apariciones de ovnis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, son muchos detalles que hacen uno sospechar de que realmente estamos ante un fenómeno que es aún más complicado de entender y que la hipótesis extraterrestre en sí misma no responde completamente a la cantidad de fenómenos que el ser humano observa, incluso hoy en día, ¿no? Con, por ejemplo, las esferas de luz, que cada vez más gente reporta ver estas esferas de luz por todo el mundo y hay grandes videos que están circulando por internet. Hace poco, busquen uno de ovnis en Uruguay por Jorge Umia, ¿no? Van a poder ver cómo han grabado hace poco unas esferas de luz que en sí mismos son como seres, ¿no? O sea, no serían vehículos extraterrestres, sino son seres vivientes en forma de luz. Entonces, ya estamos hablando de que, o sea, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Wow, qué interesante todo eso. Y muchas cosas nuevas, no, no sabía muchísimas Sí. cosas de esas que estás contando. Bueno, estamos hablando también, bueno, volvamos a los extraterrestres, los ovnis. ¿En el lago Titicaca es cierto que existen bases extraterrestres? Bueno, alguna vez conversé con un investigador que es Rafael Casares. Él es español y él no cree mucho en la hipótesis extraterrestre, ¿no? Él tiene, me acuerdo, había desarrollado más de 20 hipótesis para explicar a los extraterrestres, pero él me dijo, pero si tú me preguntas si realmente existen, yo te diría que si existieran los extraterrestres y hubieran visitado la Tierra, pues lo que ellos han podido hacer es una terraformación de nuestro planeta, porque este planeta tiene una ubicación en el espacio muy particular, la inclinación que tenemos, que permite la vida, esta inclinación de 23 grados es muy especial, la forma en cómo la vida se ha desarrollado en la Tierra hasta alcanzar a los seres vivientes conscientes como nosotros, pues han tenido que suceder muchas coincidencias, ¿no? Muy complicadas de darse, pero bueno, ha sucedido. Y él pensaba de que podrían haber existido entonces como algo así como seres creadores. Ahora, cuando uno revisa algunas leyendas, las más antiguas, como por ejemplo las que existen en el lago Titicaca, pues nos vamos a topar con la presencia de una figura pues muy importante, un dios civilizador, un dios creador de todo, ¿no? El creador del fuego, del aire, de los elementos, creador del universo, ¿no? Del mar, del universo, y hablamos de Huiracocha, ¿no? Y justamente los antiguos andinos y primitivos de América contaban esto, ¿no? Que Huiracocha tenía la facultad de horadar y generar valles, ¿no? A las llanuras las volvía valles y a los valles los volvía llanuras. Incluso ellos afirman que el lago Titicaca o parte de estos ríos, pues eran artificiales y habían sido creados directamente por este dios Huiracocha. Y bueno, uno se topa directamente en el lago Titicaca con unas estructuras misteriosas, ¿no? Que son, por ejemplo, las piedras H de Pumapunku. Cuando uno tiene oportunidad de visitar este lugar, pues se va a dar cuenta y se acerca un imán o una brújula, se da cuenta que estos enloquecen, ¿no? Quiere decir que han sido trabajados con una tecnología que no ha sido, pues, de Lo humano. picapedreros, Ujú. sí, o de una tecnología humana o superior, ¿no? Entonces, ahí es donde uno realmente se pone a pensar qué ha existido en la antigüedad en este lugar, teniendo en cuenta también la antigüedad, ¿no? Arthur Portnansky, quien ha sido uno de los más grandes investigadores de Tiahuanaco, por sus cálculos, posiciones de estrellas y retroceso del lago Titicaca, estableció que, que las ruinas, complejos arqueológicos de Tiahuanaco y Pumapunku pertenecieron a una cultura que sobrepasaba en algunos casos los 10.000 o hasta los 30.000 años. Afirmaba que en aquel momento existían pumas que nadaban en el lago Titicaca o en los ríos de por ahí y que el clima era templado y que ocurrió un gran cataclismo que prácticamente arrojó un poco del mar o expulsó
hacia más de 4.000 metros de altura, pues a toda esta parte del planeta. Esto se llama la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, siempre se ha especulado que en el interior del lago Titicaca existe una zona como un retiro interior, como una abadía, donde estarían resguardados algunos conocimientos que fueron entregados por Huiracocho, por los extraterrestres. Hablamos de réplicas del disco solar, incluso se habla de una especie de arma o de, no sé, una quintesencia que está guardada ahí, que es como un fuego que nunca se extingue. Podríamos estar hablando, yo lo entiendo así ahora, ¿no? Como un artefacto, una fisión nuclear, tal vez como una bomba atómica o algo así. Es un fuego que nunca se apaga y que todas estas reliquias cósmicas están guardadas, pues, si no en el lago Titicaca mismo, en sectores aledaños, ¿no? Por ejemplo, como la laguna que está frente a Siyustani, está muy cerca esto a Puno, en Juliaca, y bueno, y otros sitios más, ¿no? Donde se resguardan estos elementos, ¿no? Ahora, la gente, por otro lado, hay una isla muy importante donde se da el origen de los incas. Recordemos que hubo un gran cataclismo, según lo que todos los cronistas cuentan, donde la humanidad, pues, pereció, hubo un reseteo global, Un reseteo, exacto. claro, en aquel entonces en América, pero, bueno, y quedaron varias etnias o pueblos, pues, obligados a retroceder a la era de la piedra, ¿no? Incluso cuando vengan al Perú, van a poder visitar lo que es la laguna, lago Titicaca, pero la isla de los Uros está ahí. Es una isla flotante que la gente la ha construido artificialmente y ellos viven sembrando la totora, y esto es como una especie de caña, ¿no? Y esta caña le dan forma y logran hacer pues un piso artificial y ahí viven. Esta etnia, por ejemplo, no vivió siempre en el lago, sino que ante el diluvio universal tuvo que refugiarse de esa manera y perdió la escritura, ellos sabían también tejer, entonces perdieron varias habilidades que ya tenían y tuvieron que dedicarse a la pesca y a la agricultura, ¿no? Entonces se sabe que incluso tenían su propio idioma, los uros, ¿no? Ellos hablaban el idioma uro y se sabe hasta el día de hoy de que tienen un problema genético, el cual ha hecho que desaparezcan totalmente. Entonces se habla que es una especie, prácticamente una especie, en decadencia, ¿no? Tendrían un ADN, claro, son Homo sapiens, pero pertenecerían a una especie un poco más pura de humano, ¿no? Han encontrado también dentro de la genética de estos pueblos rezagos de homos neandertales, sí, neandertales. Por ejemplo, esto es una incógnita al día de hoy porque los neandertales, según la ciencia oficial, nunca llegaron a América, ¿no? Entonces, ¿por qué etnias tan antiguas como estas que están desapareciendo tienen genoma neandertal? Entonces, hay muchos misterios al respecto de esto y como te digo, después de este gran cataclismo, Mamaocllo y Manco Cápac, según la leyenda, van a emerger, van a salir de estos retiros interiores por medio de túneles que son chincanas, se les dice chincanas, túneles subterráneos, ganan la superficie y van a aparecer en uno de los puntos más altos de la cordillera que quedó sepultada por el agua, que actualmente es una isla en el lago Titicaca. Sabemos que el lago Titicaca pues era un antiguo valle que quedó totalmente inundado y todas las islas que nosotros podemos ver son picos de montañas que han quedado aislados por este diluvio universal o este desembalsamiento de un lago aún mucho más grande, ¿no? Que es probablemente que estaba en Potosí o en Oruro, me parece, en Uyuni, ¿no? Era un gran mar que eso se rebalsó y mató a todos, ¿no? En un cataclismo. Acá le decimos a ese movimiento de tierra huaico, un huaico gigante, ¿no? Ok, Bueno, ok. y entonces, como para concluir un poco esta idea, en la Isla del Sol, ellos bautizan este lugar como la Isla del Sol, y es curioso porque hay muchas referencias de personas que han visto que hacia el lago Titicaca aparecen unas esferas de luz y que incluso ven al sol en la noche, pero Wow, sabemos que el sol no sale de noche y lo ven al exacto. sol en el fondo de la laguna. Entonces, siempre ha habido un culto al sol en sí mismo como un gran disco de luz que es capaz de acompañar pueblos, como lo hizo esta nube misteriosa Moisés en el Éxodo. Y aquí hay muchas historias de esas.
hay una historia que pueden consultar que es el puente del Inca en Argentina, donde el Inca, perdón, donde Huiracocha o el Sol Inti acompaña a un grupo de incas que llegan hasta Argentina y en todo momento son socorridos por el Sol, que siempre los acompaña, ¿no? Algo así muy parecido a esta historia a la de Moisés. Entonces uno se pone a pensar en que o uno de dos, o el Sol pues está completamente desorientado, o estamos viendo realmente no el Sol, sino vehículos luminosos que hacen pues su guarida, su refugio, se introducen dentro del lago Titicaca. Sabemos que es un lago profundo, muy profundo, poco investigado. Ya estuvo ahí Jacques Cousteau, incluso él logró identificar en el fondo del lago animales exóticos, raros, ranas gigantes, ruinas, ¿no? Y un montón de misterios encontró Jacques Cousteau y otros investigadores hasta el día de hoy. Y se especula, ¿no? Que muchos de los habitantes de las islas, yo he estado en Amantaní, en la Isla del Sol, en islas aledañas, siempre te cuentan de que hay túneles secretos que los abuelos han recorrido y que llegan a la profundidad, ¿no? Entonces ya llega un punto en que uno lógicamente entiende esto como que hubiera dentro del lago Titicaca intraterrestres o incluso hasta extraterrestres, ¿no? Pero esto es en base pues a lo que te estoy comentando, que hay muchas historias que respaldan esto. Claro, claro que sí, wow, impresionante. Se habla también de estos extraterrestres solares de Toro Muerto en Arequipa, precisamente. ¿Quiénes son? Sí, Toro Muerto queda en Arequipa, es un repositorio de petroglifos. Es el más grande del mundo, más o menos son 4 por 4 kilómetros llenos de petroglifos. O sea, no existe un lugar en el planeta que agrupe tantos petroglifos en un solo punto como en Arequipa, lo cual lo constituye este sitio arqueológico como un gran libro de piedra, el más grande Ok. del mundo. Claro que hay otros muy importantes y creo que en mayor medida hay en África, pero la diferencia es que en África hay que recorrer entre punto y punto bastante, ¿no? En cambio, en Arequipa están todos reunidos y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de petroglifos de diferentes materias. Vamos a encontrar, por ejemplo, animales, costumbres, algo muy importante que son danzantes, que hace menos de 2 semanas ha salido una investigación de dos polacos que han descubierto, gracias a los trabajos de otra doctora en Colombia, que es muy probable que los petroglifos en sí mismos, estos dibujos, representen notas musicales, ¿no? Estos danzantes que te digo estarían acompañados de algunos signos que en realidad serían notas musicales, o sea, hay una escritura musical en la roca. Pero también vamos a encontrar otro tipo de figuras que son las figuras, yo les llamo la ruta astronómica o cosmológica, porque se va a poder ver, por ejemplo, la Vía Láctea. Hay imágenes de ovnis, ¿no? Que yo había malinterpretado como ovnis realmente y que viéndolas bien se tratarían de descargas de plasma. O de, hay una forma particular que tiene el plasma que a veces ha sido captado en video y tiene una forma muy especial que se parece a un ovni, no necesariamente es un ovni, pero son descargas piezoeléctricas que parece que estos hombres las han apreciado, las han visto y las han plasmado en la piedra. Pero bueno, es interesante porque ellos lograban conversar con esos plasmas también, porque estos plasmas se convertían en dioses y también adquirían formas como humanoides, o sea, estos fenómenos de la naturaleza, estas bolas de energía, tomaban apariencia de seres humanos o de seres solares, se podría decir, porque hemos encontrado en otras rocas cómo estos plasmas van tomando forma de hombres resplandecientes. Incluso está el gran astronauta de Toro Muerto, pueden buscarlo en internet, el astronauta de Toro Muerto, y vamos a encontrar cómo es un hombre que está dentro de lo que parece un traje espacial, un traje de astronauta, incluso se le ve las botas y está emanando tiene como una especie de casco donde adentro está su cabeza y por todo alrededor está refulgiendo como si tuviera la cabeza de un sol. Pero Wow. en otras piedras, en otros petroglifos, se ve que no tiene la cabeza refulgiendo de sol, sino él todo emana energía porque empieza a extender los brazos y de los brazos sale como una fuerza, como una especie de,
Lo que se me ocurre mucho es, y creo que todos lo conocen, los que siguen a Sixto Paz, porque bueno, es el que más ha hablado de esto, los famosos Sendras. Se ve que estos hombres están saliendo tanto de Sendras como también de extraños vehículos, ¿no? Que Ok, parecen realmente ovnis, ¿no? Entonces, es muy curioso porque yo tengo registrado en video mis investigaciones, capté uno de estos Sendras. Bueno, yo no, pues, bueno, en realidad lo recopilé de una persona de que vive por la zona de Arequipa y que me entregó este video de la formación de un Sendra y del interior empieza a salir como una especie de hombre, ¿no? Que lo empieza a saludar. Es una imagen bastante interesante, está en mi canal en el YouTube para que lo puedan consultar, se llama Tercer Tipo, Encuentros en Arequipa, OVNIs en Arequipa, ahí van a encontrar ese video y es muy interesante porque esa imagen que el hombre ha captado en video es exactamente la que está en los petrolifos, ¿no? Entonces, ok. y otra cosa más, ¿no? Que la gente que dibujaba todo esto, que dibujaba en las piedras, tenía prácticas o realizaba prácticas chamánicas, ¿no? Esto es a través de la ingesta de sustancias enteógenas, plantas maestras, ellos accedían a una condición especial, pero además de eso tenían como una especie de protocolo para lograr una interacción con los dioses. O sea, ellos tenían una ritualidad que cumplir que consistía en la danza, o sea, era prender fuego, danza nocturna, y además de eso, la ingesta de una planta maestra, y además de eso, la pronunciación de un tipo especial de mantra o de música. Es precisamente la música que está plasmada como dibujos en la roca. Entonces, cuando uno iba a Toro Muerto, tenía la capacidad de leer este mapa, esta guía, para por medio de eso iniciar este proceso de un viaje o abrir el portal para que aparezcan estos dioses y poder interactuar. No solo eso, sino a través de todos estos actos, ritos mágicos, podían manipular también el clima. O sea, lograban la manipulación del clima, podían conversar con algunos animales de poder y también podían traer a nuestra dimensión a potencias solares o cósmicas, ¿no? Entonces es muy probable que los seres que vemos en Toro Muerto, algunos de ellos, en realidad sean dioses, ¿no? Que han sido invocados y que por medio, como te digo, de la música, de los cánticos y de estas fórmulas mágicas, aparecían estos dioses, ¿no? Pero que hoy en día los seguimos viendo, solo que les hemos cambiado de nombre. Hoy los llamamos extraterrestres, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa es la manera de llamarlos. Estás hablando de los animales de poder. ¿Nosotros, los seres humanos, tenemos esos animales de poder que nos ayudan o es algo que no es así? Bueno, eso ya es entrando a un terreno espiritual. Bueno, se afirma, según el verdadero nahualismo, el nahualismo bien entendido, o se podría decir también ritualidades de culturas chamánicas, de las primeras que han existido, o este, el surgimiento del alma, ¿no? O de la conciencia elevada en los pueblos primitivos, ¿no? Que es cuando empiezan a surgir los chamanes, los verdaderos chamanes ancestrales, ellos afirman que veníamos, nuestra alma viene en forma de un animal, viene del Ah, ok. universo, ¿no? El centro del universo, venimos como una especie de animal, y eso es como una especie de tótem, ¿no? Cada uno de nosotros tiene cuando nosotros morimos, claro, puede quedar algún rezago en nuestra conciencia, todavía percibirnos como, en este caso yo, ¿no? Como Rafael, pero en algún momento esa conciencia también va a morir, ¿no? Va a pasar y vamos a volvernos una esencia. Y esa esencia es un animal, ¿no? Y cada uno de nosotros es un animal especial, pero es un animal como una estrella, ¿no? Y este animal estrella, cuando nosotros despertamos esa esencia cósmica, podemos escapar de la rueda del samsara, de las reencarnaciones, del recaer en la tridimensionalidad y por medio de ese animal de poder podemos trascender e ir a una progresión, ¿no? A otra vida como un ente creador y a ser parte de un ente creador del universo, ¿no? Los incas lo entendían también como escalar de nivel hasta convertirte en un astro, ¿no? Por eso los incas adoraban al sol porque ellos creían que el sol también era como un superhumano, ¿no? Que había despertado pues una conciencia solar inca muy fuerte y ahora ese inca era un sol, ¿no? Y alimentaba a toda una galaxia, ¿no? Entonces,
eso es un poco el totemismo, ¿no? Bien entendido, ¿no? O sea, despertar un animal interior, ¿no? Y poder viajar con él al universo. Wow, Rafael, tienes un conocimiento, wow, interminable, maravilloso, de verdad que te felicito, es maravilloso. Ahora nos vamos al Machu Picchu. Se dice que en el Machu Picchu hay un gran secreto subterráneo. ¿De verdad se llama de esa manera o es algo que no es así? Bueno, lo que pasa es que yo he tenido oportunidad de acercarme a la obra de un pariente muy lejano mío, ¿no? Algunos tal vez dirán que no, no lo es. Se llama Guillermo Mercado. Fue un escritor de la década de los 60 de un género que se llamaba realismo fantástico. Es un género en el cual él exploraba algunas teorías y él determinó, logró acceder a cierta información que le habían dejado algunos incas, ¿no? Él logró contactar o logró conocer secretos que los incas todavía, o sea, hasta al día de hoy, existen todavía algunos incas que se han mantenido ocultos. ¿Esto dónde, no? En retiros interiores, en, se puede decir, cuevas, túneles subterráneos o lugares muy alejados en la selva del Cusco, ¿no? Y a veces estos incas, estos hombres, tienden a contactar a algunos pocos occidentales como nosotros y les revelan algunos conocimientos. Y lo que le revelan a Guillermo Mercado, como a tantos otros escritores, uno famoso, que ustedes seguramente han oído hablar de él, que es Antón Ponce de León Paiva. Él escribe Y el anciano habló. Él, por ejemplo, también en la década de los 60, 70, me parece un poco más, tal vez, publica un libro que se llamaba Y el anciano habló, o En busca del anciano también, y él va a contar que fue contactado por antiguos incas y que le habían dado el verdadero conocimiento, lo que se escondía, ¿no? Lo que se mantuvo escondido a la llegada de los españoles a América, ¿no? Y bueno, algo de lo que cuentan estos autores es que existe un mundo o unos túneles que parten de Machu Picchu, en algún lugar del gran santuario de Machu Picchu habría unos túneles, unas chincanas que te conducirían a una especie de lugares, eh, se podría decir hasta mágicos, ¿no? Místicos, porque han visto hasta la zona desgravitada. Hay unas historias en la India, la contaba Miguel Blanco, me parece, pero otros autores también, ¿eh? Que ellos han estado en la India y han logrado entrar a ashrams o a ciertos templos en el Himalaya o a cavernas en el Himalaya, donde han visto zonas desgravitadas. Esto quiere decir grandes bloques de piedras flotando, volando, suspendidos por un efecto geotelúrico impresionante donde se anularía la gravedad. Y Ok. también eso cuenta, ¿no? Guillermo Mercado, que eso ve por Machu Picchu, en algún lugar, pasando por una serie intrincada de caminos subterráneos. Uno puede decir, pues eso no existe, ¿no? Pero es curioso porque hace muy poco tiempo atrás, una misión de españoles que eran bomberos, rescatistas, expertos en santuarios de altura, descubrieron caminos rituales de Machu Picchu que han estado perdidos como por 500 años. Han descubierto nuevas rutas de Machu Picchu por lo más alto y uno dice, ¿cómo podían los incas caminar por esa zona con unos zapatos pues realmente no especializados, ¿no? Y realmente sin equipo, pero ellos lo hacían a pie y hasta descalzos y lograban por estas cumbres perderse, meterse. Entonces, parece ser que han descubierto, no parece ser, sino han publicado ya algunas fotografías, han descubierto esos túneles, ¿no? Incluso hay un túnel que está debajo de Machu Picchu y tiene más o menos como 1 kilómetro de largo, pero es cierto, han pasado más de 500 años y muchos de ellos han colapsado por los terremotos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, lo que dice Guillermo Mercado es que este autor peruano es que en una de estas cavernas se escondería el gran secreto de la cultura andina, ¿no? Que es la gran biblioteca o la gran quiputeca, donde está todo el conocimiento de los incas, cómo habrían hecho lo de las piedras, el secreto para la inmortalidad, para una vida más larga, secretos de medicina, de matemáticas, todo estaría escrito, pero no en lápiz, con lápiz y papel, ¿no? Porque ellos no manejaban ese tipo de escritura. Ellos tenían una escritura aún mucho más poderosa, mucho más compleja, que es una escritura tridimensional. Ellos escribían en hilos,
por medio de nudos y por medio de colores, ¿no? Entonces, tanto el tamaño del hilo, la cantidad de nudos, los colores y las orientaciones hacia la izquierda o derecha de los nudos generaban toda una especie de código, que esto era estudiado e interpretado por una especie de sabio que se llamaba el Quipu Camayok. Entonces, el Quipu Camayok era el experto que sabía descifrar estos quipus, esta especie de son como una especie de hilos llenos de nudos, y habrían muchísimos, ¿no? Cientos de ellos, ¿no? Y que todavía estarían en alguna parte en la selva, escondidos. Ahora, hay una parte, hay algunos académicos que no quieren darle crédito a esto, y si es, ellos dicen, y si es que alguna vez ha existido esta gran quiputeca, pues al día de hoy debe estar destruida, porque sabemos que la humedad destruye pues el algodón, la tela, y sería imposible pues de que por 500 años se haya mantenido pues una gran biblioteca de tela, ¿no? Exacto. Pero acá hay algo muy interesante porque en Perú tenemos un gran atractivo turístico que son los famosos huascachacas, me parece que le dicen, que son puentes de hilos o puentes de sogas. Y estos puentes cada cierto tiempo son renovados. O sea, ese puente es el mismo de hace 500 años, pero ¿por qué? Porque cada cierto tiempo vuelven a pasarlo con cuerdas, ¿no? Entonces, creo que solo queda uno en el Perú que de aquel entonces, y está vivo hasta ahora porque la gente, los pueblos originarios todavía siguen practicando ese AINI, ese trabajo, esa mita, ese trabajo de pues seguir renovando los hilos. Pero también existirían por otro motivo, ¿no? Yendo a Sacsayhuamán, varios grupos en realidad, incluso ya los mismos científicos del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, han hecho trabajos por medio de unas máquinas que son unos georradares. Estos georradares permiten, sin necesidad de escarbar, mapear lo que hay debajo del suelo, y por medio de un sistema de ecorradar, ellos pueden traducirlo en imágenes en una computadora y ver incluso si hay huesos, si hay agua, si hay vacío, si hay cavernas, si hay piedras. Entonces tiene una gran, digamos, interpretación de densidades esta máquina, y te permite ver lo que hay adentro. Y en el año 2000, 2001 aproximadamente, hubo una misión que se llamó el Proyecto Coricancha de Ansel Pirrambla. Ansel Pirrambla también hizo este trabajo, esta prospección. No tuvo tanto éxito, pero llegó a conocer por parte de algunos, él conversó con algunos descendientes de los incas y le transmitieron una información muy importante, que es que en el centro de Sacsayhuamán, pero a varios metros de profundidad, existiría una recámara donde se encontraría no necesariamente una biblioteca, como siempre se ha creído, de planchas de oro, ¿no? Que de hecho existen, ¿no? Y esto va un poco más con lo de la Cueva de los Tallos. En el Cusco habría algo aún más sorprendente, que serían los famosos quipus de oro, ¿no? Existirían quipus, lo que te digo, ¿no? Estos artefactos que eran capaces de traducirlos como hilos con nudos, pero en este caso, estos quipus serían totalmente metálicos, ¿no? Entonces, Ok. eso sí podría haber sobrevivido, ¿no? Ahora, según la ciencia oficial, se sabe, la arqueología oficial, que el Inca tenía su traje, que era una mezcla de tela con oro. O sea, era una tela aurífera. Entonces, si el Inca sí poseía este tipo de tela, no es descabellado pensar que también existía esta tela ceremonial entre tela y elementos, pues, minerales, en este caso de oro y de plata, y con lo cual habrían hecho una biblioteca aún más resistente a la descomposición, ¿no? A la oxidación a la descomposición, pues, por el producto de el clima húmedo que hay en el Cusco, ¿no? Entonces, según Ansel Pirrambla, está ahí la Quiputeca de Oro, ¿no? Y curiosamente, en el año 2000, no recuerdo si 13 o 20, pues creo que 13 fue, unos rusos habrían descubierto, por medio de estos radares, hasta dos niveles subterráneos en Sacsayhuamán, ¿no? Totalmente descubiertos. El gran problema para poder cavar eso es que al momento de cavar pueda colapsar la estructura, entonces
realmente para poder también hacer una empresa de ese tipo, pues requiere cerrar el parque por mucho tiempo. Y bueno, hay una serie de decisiones políticas, ¿no? Entre políticas, pues, y científicas, de gente que maneja el parque de Sacsayhuamán. Entonces, lo único que ellos hacen es, pues, cerrar, descubren estas entradas y luego las cierran completamente y las tienen ahí pueden estar así décadas, ¿no? Cerradas totalmente, pero ellos ya saben lo que hay adentro, ¿no? Y bueno, era un Vox Populi, era parte de las leyendas del Cusco, pero hoy ya no tiene nada que ver con ningún tipo de leyenda porque todo se está refrendando con ya las máquinas, con la ciencia prácticamente, ¿no? Entonces, Claro, claro. sí, ya es totalmente cierto esto. Wow. ¿Es cierto que existen portales dimensionales alrededor del planeta? Bueno, como te comentaba, hay estas referencias de estos autores de que han encontrado zonas desgravitadas en la Tierra, lugares donde convergen ciertas energías y se manifiestan ahí mismo muchas cosas, ¿no? Yo diría incluso el fenómeno ovni está muy relacionado a zonas magnéticas extrañas. Por ejemplo, ¿no? Te cuento algo de mi localidad de Arequipa. Aquí tenemos un aeropuerto y el aeropuerto se encuentra al pie de un volcán. O sea, Arequipa está rodeado por 3 volcanes. De hecho, en toda Wow. Arequipa tenemos 88 volcanes. Hay 88 volcanes en Arequipa, de los cuales pues varios están inactivos, han sido monogenéticos, o sea, han erupcionado una vez y ahí quedaron, pero también contamos con una gran cantidad de volcanes activos, muy peligrosos, peligrosos y no tan peligrosos. Arequipa se encuentra frente a 3 volcanes que están relativamente extintos, relativamente. Y justo el aeropuerto está en las faldas del volcán Chachani. Este volcán Chachani, según los antiguos incas, pues se creía que era un portal al Ujupacha o a otra dimensión, ¿no? Era un portal que te llevaba al reino de los muertos, pero no de cualquier muerto, sino te llevaba al reino de los perros, ¿no? Todo perro que moría, el alma de estos animales, que eran sagrados para los incas, entraban por la boca de este cráter o por el cuerpo de este volcán y se dirigían a ese reino espiritual, a ese reino no físico, ¿no? Pero O es solamente curioso, los perritos, solamente, ok, claro, es que los perros eran ok, sagrados para los incas, ¿no? Ellos, ok, ok. cuando moría un inca, a veces moría con sus perros también, ¿no? El señor de Wow. Zipán es el enterramiento más caro de la historia, es incluso tenía más, como una broma, ¿no? Tenía más dinero que Tutankamón, o estaban de tú a tú con Tutankamón, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, se encontró que había sido enterrado con perros también. Entonces, el perro siempre ha sido relacionado como un animal que te lleva al otro plano o que te ayuda a cruzar a la otra dimensión. Hoy, pues, lo vemos de otra forma, ¿no? Lo hemos romantizado eso bastante porque los perritos, pues, cruzan el puente de arco iris entre el más allá y nosotros y nos esperan. Es casi lo mismo, solo que en la antigüedad tenía mucho más valor y era mucho más importante los perros. Entonces, eh, es curioso que frente a este volcán, yo he logrado conseguir testimonios de torre de control de pilotos que han visto y han contado que de la nada o del mismo cuerpo de este volcán aparecen esferas luminosas que empiezan a jugar con los aviones, a veces los persiguen o a veces simplemente aparecen en la pista de aterrizaje o a veces están ahí y mucha gente no sabe que cuando a veces los aviones no aterrizan y tienen que estar dando vueltas por en medio de los volcanes, es porque la pista está ocupada por estas esferas de luz, ¿no? Y he conversado con personas que viven cerca de la zona y me dicen que estas esferas luminosas o incluso hasta ovnis ven que penetran el cuerpo del volcán y desaparecen, ¿no? Ahora es bastante, yo lo veo ilógico, de que dentro del mismo volcán pues existe una cueva y que ellos vivan dentro de una cueva porque hay un hangar. Lo más probable es que estos mismos cuerpos volcánicos tengan cierto tipo de magnetismo, de energía telúrica o pertenezcan o tengan formen parte de alguna distorsión muy fuerte y que a lo mejor esa distorsión los lleva de ese volcán a otro volcán en el mundo, que sean como pistas, que sean como túneles o que simplemente los lleven a otro sitio, ¿no? A otro plano
qué sé yo, etérico del planeta Tierra. Incluso por ahí escuché que los ovnis utilizaban los volcanes no de la Tierra, sino de todo el sistema solar para trasladarse. Esto quiere decir que podían entrar a un volcán, podían entrar al volcán de Marte, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el gran volcán de Marte, y poder salir, qué sé yo, por el Vesubio, ¿no? De la Ok, Tierra o terminar en otro planeta, ¿no? Entonces utilizarían, claro, porque si nos ponemos a pensar, pues los volcanes son como poros que están conectados directamente con la, la parte, con la nife, ¿no? De la Tierra, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, no sé hasta qué punto esto se pueda investigar o explicar. La vulcanología en el mundo no tiene más de 100, 130 años, me parece. Entonces, hay muchos misterios que desconocemos sobre los volcanes. Y algo para terminar, ¿no? Hay muchas leyendas o dichos, ¿no? De gente que vive. Yo he tenido oportunidad de recorrer otro volcán peligroso que es el Ubinas. Esto queda en el departamento que está colindante con Arequipa, que es Moquegua. Y en el volcán Ubinas, uno de los hombres pues, más preparados de este lugar, que ha ascendido muchísimas veces al cráter de este volcán, pues me ha contado que ha visto salir de ese cráter una esfera de luz muy grande y que se mete a otro volcán que queda por otro lugar. Y luego wow. de este volcán sale otra esfera de luz y se mete al otro volcán. Entonces, lo que ellos interpretan es que, y según lo que siempre se ha sabido, es que así conversan los volcanes, ¿no? Es una forma en la que ellos interactúan, ¿no? Así cambian información o así discuten, enviándose esas esferas. Claro, hoy nosotros eso lo entendemos como que son ovnis que están entrando a los volcanes, ¿no? Pero yo Sí, pienso exacto. que en realidad tanto los antiguos como nosotros tenemos algo de razón y también estamos equivocados porque cada cultura en determinado momento atribuye las cosas según el grado de conocimiento que tenga, ¿no? En aquel entonces, el conocimiento que ellos tenían era un poco más religioso y lo entendían como algo de comunicación. Hoy, nosotros por la ciencia y las películas y tantas cosas, pues lo atribuimos a que son, pues, extraterrestres que se están moviendo entre dimensiones. Pero sabemos que de acá a 100, 200 años o 300, todas las cosas que actualmente sabemos sobre el universo van a estar equivocadas y probablemente los humanos del futuro tengan otra teoría que van a explicar esto. Entonces, y también probablemente estén equivocados. Entonces, cada cultura entiende esto de la mejor manera que puede, ¿no? Y para mí es un fenómeno que convive con nosotros y bueno, es inexplicable y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Exacto.